quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Cada día es una excelente oportunidad que nos regala el Señor para trabajar por nuestros sueños y seguir hacia adelante. Que este sea uno en el cual sientas que pudiste escalar un peldaño para conseguir tu meta anhelada. Soy tu maestra Santa Méndez y te doy la más cordial de las bienvenidas a tu clase de lengua española. Como ya tienes todos los datos sobre el ensayo argumentativo tal como función,
estructura, características y los conectores que te ayudarán a ampliar información sobre el tema y o problema que desarrollarás. Retomamos los tipos de argumentos, tales como el argumento de autoridad, el argumento del conocimiento y la experiencia, los datos y los ejemplos, de ejemplificación, el argumento basado en hechos, argumentos de generalización, argumentos por comparación, de causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Por lo que hoy trabajaremos otros recursos a utilizar al momento de redactar un ensayo argumentativo. Recuerda, debes producir un ensayo con el tema de la identidad. Existen otros elementos importantes y muy necesarios al momento de redactar tu producción final, como son las categorías gramaticales que ya conoces, las expresiones para precisar la tesis o punto de vista sobre el tema abordado. Es necesario, es importante, es muy difícil, resulta beneficioso, hay que, hace falta que, deben, deberían, tienen que, y los verbos de opinión. Los verbos de opinión son aquellos verbos como creer y pensar, que se utilizan para expresar opiniones, valoraciones o información. Creer expresa una opinión basada en la confianza y la parte emocional del hablante. Ejemplo de verbos de opinión. Pensar expresa una opinión lógica sobre una idea concreta. Parecer, creer, opinar, considerar, para establecer su punto de vista sobre el tema. Las citas textuales, ya sean directas o indirectas, y los datos estadísticos como recursos para desarrollar argumentos de autoridad. Las preguntas retóricas como estrategias argumentativas para plantear la tesis que busca defender. Recuerden que el verbo tiene 3 formas no personales, es decir, formas fijas que no se pueden conjugar. Las 3 carecen de flexión de persona, de tiempo y de modo, y excepto al participio, también de número. Infinitivo: cantar, comer, vivir. Gerundio: cantando, comiendo, viviendo. Participio: cantado, comido, vivido. Por ejemplo, asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. También podemos observar las preposiciones. Son elementos de relación o nexos, invariables en la forma y sin significado léxico. Son morfemas independientes. Sus clases, preposiciones, conjunciones, ya sean coordinantes, que son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Subordinantes son aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones, de forma que una se supedita a la otra. Observa atentamente. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, con el proceso de globalización cultural avanzando de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol para el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular hasta lograrlo. Ten presente que al redactar tu ensayo argumentativo debes tomar en cuenta
Selección del vocabulario apropiado a la intención comunicativa, a la audiencia y al tema seleccionado. Hacer uso adecuado de las convenciones de la escritura, tal como márgenes, separación de oraciones y párrafos, uso de letras mayúsculas y minúsculas, la acentuación y los signos de puntuación. Observamos que para elaborar un ensayo debemos organizar las ideas y planificar lo que vamos a realizar. Para ello, debemos seguir algunos pasos que nos orienten en su elaboración. El punto central, obviamente, lo constituye dicho argumento y la manera en que éste es explicado. Pero, ¿tienen algunas características en especial? ¡Claro que sí! Se caracterizan porque tienen elección de un tema. Debes saber sobre qué vas a hablar. Jamás podrás empezar a escribir si no tienes un norte definido. No hay que confundir el tema con el título. El tema es el ámbito donde se inserta el texto. El título resume la especificidad con que será tratada la temática. Documentación. ¿Puedes escribir sobre lo que no conoces o no dominas lo suficiente? Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. Esquema o guión de trabajo. Una plantilla como esta puede ser de mucha utilidad. Planificación del ensayo argumentativo. Tema. Título del ensayo. Propósito. Tesis. Tipos de argumentos que apoyarán la tesis. Fuentes para consultar. De preferencia lo trabajado en las demás asignaturas sobre el tema. Materiales para utilizar en la elaboración. Medio por donde será publicado. Cronograma de trabajo. Borrador. Una vez que organizas las ideas a desarrollar, pones por escrito la información. Ya sabes lo útil que es la elaboración del borrador. ¿Qué aspectos debo tener presente al momento de redactar el borrador? Puedes hacer tu propia lista de cotejos para verificar que todos los elementos estén en orden. Títulos apropiados. El tema para desarrollar y la intención comunicativa deben estar implícitos o explícitos, de manera que el público lector quede atrapado desde el principio. Coherencia. Las ideas deben ser desarrolladas con un orden lógico interno que garantice su significado. Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido. Cohesión. Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto. El uso adecuado de los conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis, que es la supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito. El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias. Armonía estilística. El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas. Si empiezo siendo formal, con un léxico estándar formal, lo ideal es que este tono se mantenga en toda la redacción. Sintaxis impecable. Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados, procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas. Ortografía perfecta. Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación si queremos impresionar positivamente al otro. Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas
sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes. Revisión. Una vez que has redactado el ensayo, lo revisas. ¿Cuáles aspectos debes revisar? Ortografía, acentuación y puntuación, coherencia, fondo, cohesión, forma, sintaxis. Debemos pulir el texto de repeticiones, contradicciones y ambigüedades. Por eso te insistimos en repasar siempre estos conceptos, los cuales te ayudarán a organizar de manera eficaz tu trabajo final. Partiendo de lo ya aprendido hasta ahora y el análisis realizado en el texto La identidad cultural en los países de América Latina, te presento una plantilla para que elabores tu ensayo argumentativo con el tema La identidad cultural dominicana hoy. Elabora un esquema para tu ensayo. Si vas a escribir un ensayo o un informe académico, deberás crear un esquema que cuente con 3 secciones principales: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cuenta con un enunciado de tesis. Debes contar con un enunciado de tesis si vas a crear un primer borrador para ensayo o un informe académico. Tu esquema también debe contar con una lista de fuentes que emplearás para elaborar tu ensayo. Busca un ambiente tranquilo y centrado para escribir. Elimina toda distracción que te rodee. Para ello, busca un lugar tranquilo en donde puedas concentrarte. Apaga tu celular o colócalo en modo silencio. Empieza en el centro. Puedes intimidarte al tratar de concebir un párrafo de apertura grandioso o una primera línea fantástica. En lugar de ello, empieza en el centro del ensayo o la historia. Podrías iniciar con las secciones del cuerpo de tu ensayo. No te preocupes por cometer errores. Un primer borrador no debe ser perfecto. Haz tu primer borrador de manera desordenada y no tengas ningún problema si cometes errores o si el borrador no está del todo hecho. Emplea la voz activa. También debes tratar de adoptar el hábito de siempre emplear la voz activa en tus escritos, incluso en tus primeros borradores. No emplees la voz pasiva, ya que esta puede llegar a sonar insulsa y aburrida para tu lector. Revisa tu esquema si te quedas atascado. Si notas que te has atorado en el proceso de elaboración del primer borrador, no dudes en revisar tu esquema y tus materiales para concebir ideas. Vuelve a leer tu primer borrador y revísalo. Luego de culminar tu primer borrador, es probable que tengas que alejarte de él y tomar un descanso. Sigue dando lo mejor de ti. El trabajo bien hecho no es solo una responsabilidad con la sociedad, es también una necesidad emocional. Carlos Slim. Cada esfuerzo es bien recompensado. Haz tu parte. Lo demás vendrá por añadidura. Bendiciones. Saludos, estoy feliz de que nos acompañe en nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy tu profesora Sonia García, bienvenido. Recuerda continuar con el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Asiste a tu centro de vacunación más cercano e inmunízate. Juntos podemos. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy, dentro de la física moderna,
trabajaremos el tema del modelo atómico actual, para lo que debemos lograr describir el modelo atómico actual apropiadamente. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Escucha atentamente las informaciones. Modelo atómico actual. En nuestra clase anterior iniciamos el tema del átomo y los modelos atómicos. Explicamos desde las aportaciones de Leucipo y Demócrito y los modelos y teorías desde John Dalton hasta Niels Bohr. Pero los modelos anteriores no acababan de justificar el comportamiento de átomos poleelectrónicos, por lo que era necesario plantearse modificaciones o buscar un nuevo modelo de átomo. Diversos descubrimientos producidos tanto en el ámbito de la física como de la química llevan a proponer un nuevo modelo atómico basado en unas nuevas leyes de la mecánica cuántica, que consideró la hipótesis y teorías siguientes estudiadas anteriormente. La hipótesis de Planck sostenía que la luz está formada por partículas o cuantos de energía denominados fotones. La teoría de la dualidad onda-partícula de de Broglie. A nivel cuántico, la materia se comporta como onda y como partícula a la vez. El principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg. No es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. El modelo atómico de Sommerfeld. El modelo de Sommerfeld se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Este modelo fue propuesto por Arnold Sommerfeld para intentar cubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr. Se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas, que los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existieran dos o más subniveles, lo que explicaba el hecho de que los espectros de emisión presentaban líneas múltiples en las rayas espectrales, que eran los subniveles. Ahora vamos a complementar estos conceptos con un video. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares, sino también elípticas. Determinó que el electrón es en sí mismo una corriente eléctrica. Realmente, desde el punto de vista relativista, se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr. Luego surgió la ecuación de onda de Schrödinger, ecuación del movimiento ondulatorio aplicada al electrón, identificación de orbitales y los números cuánticos que explicamos anteriormente. Estos avances permitieron el desarrollo del modelo atómico actual llamado mecánico cuántico. Según este modelo atómico, el átomo consta de dos partes: el núcleo, en el que se encuentran los protones y los neutrones, y por tanto la masa del átomo; la corteza, separada del núcleo por espacio vacío, en ella se encuentran los electrones. El concepto de órbita, como un recorrido circular plano en torno al núcleo, se ha sustituido por el de orbital atómico, que es la zona del espacio en torno al núcleo en la cual la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima. Los orbitales atómicos son zonas de probabilidad, esto es, no podemos localizar con exactitud y precisión la posición del electrón en su movimiento en torno al núcleo. Adoptan diferentes formas según el recorrido que realiza el electrón
Y así hablamos de orbitales tipo S, tipo P, tipo D o tipo F. Se identifican con las letras S, P, D y F. La forma y el tamaño dependen del nivel y del subnivel de energía en que se encuentra. Así, los orbitales S tienen forma esférica. Los orbitales P tienen forma de 8. Los orbitales D y F tienen formas más complejas. El tipo de orbitales que hay en cada nivel también está determinado, como observamos a continuación. En el primer nivel solo hay un orbital de tipo S, con 2 electrones. En el segundo nivel hay orbitales de tipo S y P, con un total de 8 electrones. En el tercer nivel hay orbitales S, P y D para un total de 18 electrones. En el cuarto y quinto niveles hay orbitales de tipo S, P, D y F con 32 electrones. El 6 tiene S, P y D con 18 electrones y el nivel 7 con S y P con un total de 8 electrones. Este es el modelo atómico vigente a inicios del siglo XXI, con algunas posteriores adiciones. Se le conoce como modelo cuántico ondulatorio. ¿Qué hay de nuevo en el átomo? El Gran Colisionador de Hadrones es la tecnología más avanzada para detectar partículas subatómicas. En 1932, James Chadwick, nacido en 1891, descubrió el neutrón, una partícula subatómica elusiva y difícil de detectar. El neutrón se encuentra en el núcleo de todos los átomos, excepto en el de hidrógeno. En 1970, Albert Victor Crewe, nacido en 1927, fotografió los átomos de uranio y torio, usando un microscopio electrónico de transmisión de barrido, inventado por él. Hoy en día se conoce que el átomo no solo está compuesto de electrones, protones y neutrones. Estos, a su vez, están formados por partículas elementales, conocidas como bosones y fermiones, que trataremos más adelante. El modelo estándar es un modelo matemático que agrupa las partículas elementales y explica las fuerzas que las gobiernan. El Gran Colisionador de Hadrones es la tecnología que usan los físicos en la actualidad para estudiar estas partículas. En este caso, el electrón se comporta como una onda estacionaria y ya no se habla de órbitas, sino de nubes electrónicas. Las nubes electrónicas son espacios alrededor del núcleo, donde probablemente se puede encontrar el electrón. Esto se esquematiza mediante la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? La forma en que se distribuyen los electrones en los orbitales de un átomo en su estado fundamental. Se denomina configuración electrónica o CE. La distribución de los electrones en niveles y orbitales atómicos alrededor del núcleo, dado por los 3 primeros números cuánticos. Para realizar la configuración electrónica o la distribución en la corteza de los electrones de un átomo, debemos considerar los siguientes principios. Principio de exclusión de Pauli. En un orbital atómico se pueden situar como máximo 2 electrones y con espines opuestos. Tenemos que tener en cuenta el número de electrones que caben como máximo en cada tipo de orbital. Veamos. En el orbital S tiene capacidad para 2 electrones. El orbital P caben 6 electrones. En el orbital D caben 10 electrones. Y en el F tiene capacidad para 14 electrones. La regla de Hund, que establece que los electrones de un determinado subnivel de energía no se aparean en un orbital hasta que todos los orbitales de este tengan por lo menos un electrón. Y también seguir el principio de mínima energía de Aufbau, que establece que los electrones van llenando los orbitales de menor energía, es decir, primero los más cercanos al núcleo,
siguiendo un orden indicado en el diagrama de Moller o regla de las diagonales, siguiendo el orden de las flechas. Veamos el video explicativo. Primero, mencionaremos el principio de llenado progresivo Ausbau de Niels Bohr. Este principio nos dice que los electrones pasan a ocupar los orbitales de menor energía y progresivamente se van llenando los orbitales de mayor energía. En otras palabras, que si solamente conocemos el número total de electrones en un átomo, podemos llegar a conocer la probable ubicación de cada uno de ellos desarrollando su configuración electrónica de la manera que se aprecia en la pantalla. Los orbitales son 7 y cada uno de ellos cuenta con máximo 4 suborbitales. Y cada uno de esos suborbitales puede albergar un número diferente de electrones. Los orbitales de menor energía son los 1, 2 y 3, siendo los suborbitales S y P los que cuentan con menor número de ella. Conociendo el principio de Ausbau, ahora es importante mencionar la regla de Hong, la cual nos dice: los electrones que van llenando varios orbitales pertenecientes a un mismo subnivel deben distribuirse de manera que primero cada orbital tenga un electrón. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un orbital de tipo P con 5 electrones, al hacer su configuración electrónica, primero pondremos los electrones con spin positivo y después procederemos a llenar los electrones con spin negativo. Lo mismo haríamos, por ejemplo, con un suborbital de tipo F, que contenga 10 electrones, como es posible apreciarse ahora mismo en el video. Ahora bien, el principio de exclusión de Pauli nos dice: 2 electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Los números cuánticos de un electrón están denominados por la siguiente simbología: N, que se refiere al nivel de energía donde se encuentra; L, que dependerá del tipo del orbital donde se localiza; M, que es el número asignado a los suborbitales que va desde -L a +L, como se muestra a continuación; y el spin, que puede ser +1 medio o -1 medio. Lo anterior nos ayuda a entender que si 2 electrones tienen iguales N, L y M, o sea, se encuentran en el mismo orbital, es necesario que un electrón tenga un spin igual a +1 medio y el otro electrón un spin igual a -1 medio. Esto quiere decir que en un mismo orbital no podrán haber 2 electrones con el mismo spin, +1 medio o -1 medio -1 medio. Luego de este interesante video, veamos unos ejemplos y practiquemos lo aprendido. Realiza la distribución electrónica. Número 1. De un átomo con 15 electrones, esto corresponde al fósforo con símbolo P. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. En total, si sumamos los electrones o los superíndices, nos da un total de 15 y coincide con los 15 electrones del fósforo. Número 2. Los electrones del cromo. El cromo tiene 24 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d4. En total, si sumamos los superíndices, nos da 24, que es el total de electrones del cromo. Número 3. La configuración electrónica del sodio. El sodio de símbolo Na tiene número atómico 11, es decir, tiene 11 electrones. Los electrones se distribuyen de la siguiente forma: 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, que en total sumado nos da 11, que es el número total de electrones del sodio. Luego de estos ejemplos, ¿qué te parece si practicamos en casa? Número 1.
Escribe la configuración electrónica de los elementos siguientes. A, cloro. B, hierro. C, potasio. D, azufre. E, magnesio. Número 2. Indica qué elemento químico tiene la configuración electrónica fundamental siguiente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 y 5s1. Número 3. Elabora un cuadro con los diferentes modelos atómicos y sus características. Socializa tus ejercicios con tu maestro y tus compañeros para mejor aprendizaje y aclarar tus dudas. Muy bien. Hemos visto cómo se relacionan la física y la química, ¿verdad? Claro que sí, y hemos aprendido mucho. Aprendimos la historia de los modelos atómicos, sus representantes y sus postulados, que fueron las bases del modelo atómico actual. Estudiamos los principios y reglas que sostienen el modelo mecánico cuántico o actual y sus enunciados. Repasamos los números cuánticos. Vimos los orbitales, sus formas y sus capacidades, y la configuración o distribución de electrones en niveles y subniveles de energía. Realizamos ejemplos y ejercicios y observamos videos del tema. Estoy segura de que aprendiste mucho hoy. Espero que estos saberes te sean de mucha utilidad y los compartas con tus compañeros. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema del núcleo atómico. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Continúa con el uso de mascarillas y distanciamiento físico y vacúnate en tu centro más cercano para preservar la salud. Cuídate. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto de secundaria promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Winworth, su profesor de inglés. Espero que estén muy bien y llenos de energía. Gracias por permitirnos acceder a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para así traerles la lección de hoy, bajo el tema Job Interviews, entrevistas de trabajo. Así es, durante la clase de hoy continuaremos dándoles las herramientas necesarias para cuando tengan esa entrevista de trabajo en inglés, puedan obtener ese empleo que desean. Para la clase de hoy vamos a necesitar a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English or Spanish. Welcome to this new lesson. This time you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to job interviews. You will also have an opportunity during this lesson to assess your own knowledge before and after you complete it. I hope you enjoy this learning experience.
Con el objetivo de que puedas establecer qué tanto conoces sobre el tema de hoy, te invito a que me acompañes a realizar la autoevaluación del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can write sentences using at least 5 words related to jobs, such as hire, fire, schedule, availability, shift, position, resume, etc. Puedo escribir oraciones usando por lo menos 5 palabras relacionadas a empleos, tales como hired, fire, schedule, availability, shift, position, resume, etc. I can answer questions related to a job interview. Puedo responder preguntas relacionadas a entrevistas de trabajo. Como ya les había platicado antes, hoy continuaremos aprendiendo más sobre cómo triunfar durante una entrevista de trabajo en inglés. In our previous class, we established the difference between the interviewer and the interviewee. Don't forget that the interviewer is the person who asks the questions during the interview, and the interviewee answers the questions during the interview. Además, aprendimos un poco del vocabulario que se usa en una entrevista de trabajo. Como de costumbre, vamos a echarle un vistazo a la tarea de la clase anterior, la cual se trataba de escribir 4 oraciones relacionadas a entrevistas de trabajo y que era recomendable usar las palabras del vocabulario aprendido en dicha clase. Yo les preparé unas oraciones para que comparen con las suyas. Pasemos a verlas y escucharlas. Possible answers to the previous homework. Number 1. The night shift is between 11 p.m. and 7 a.m. Example number 2. Her strength is to be very responsible. Number 3. The company is going to hire new employees. And number 4, I am preparing my resume. En los 4 ejemplos, usé por lo menos una de las palabras que aprendimos en la clase anterior. Si las oraciones que hiciste son similares, te felicito. Pero si por alguna razón no pudiste completar tu tarea, fíjate bien en estos ejemplos y crea tus propias oraciones relacionadas a entrevistas de trabajo. Imaginemos que estás interesado en conseguir trabajo en el sector turístico, para el cual es necesario saber inglés. En el proceso de aplicar para la posición que deseas, seguro que tendrás que pasar por una entrevista de trabajo, en inglés desde luego. Debes estar listo para responder una serie de preguntas que van desde tu formación académica, tus habilidades, debilidades y fortalezas. Si me sigues hasta el final de esta clase, te voy a mostrar cómo sonar profesional y relajado durante tu entrevista de trabajo gracias a tu nivel de inglés y así poder obtener el empleo para el cual estarías aplicando. Para nuestro primer ejercicio te voy a mostrar una definición y a continuación una serie de palabras. Tu trabajo será elegir la palabra que más se ajuste a la descripción. Veamos y escuchemos. Choose the correct word. Aquí tienes una lista de palabras a elegir, como son position, shift, schedule, que significa horario o itinerario, resume, availability, la cual significa disponibilidad, strength, weakness, hire, and fire. Nuestra primera definición dice,
The time you are free to do something in particular. The time you are free to do something in particular. La palabra es availability. Pasemos a nuestra segunda definición. An ability you are very good at. A talent that gives you an advantage. An ability you are very good at. A talent that gives you an advantage. La respuesta es strength, fortaleza. The action when a company makes a contract and pays you to work. The action when a company makes a contract and pays you to work. La palabra es hire, contratar. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. La respuesta es shift. A list of actions to be done, usually at specific times. A list of actions to be done, usually at specific times. La respuesta es schedule, que significa horario o itinerario. A document containing personal information, work experience, etc. A document containing personal information, work experience, etc. La palabra es resume. An area of your abilities or personality that you need to work on. La palabra es weakness, una debilidad. The action when a company finishes your contract. The action when a company finishes your contract. La palabra es fire. Por último, a specific job inside a company or organization. A specific job inside a company or organization. La respuesta es position. Es bueno entender que este tipo de actividades te ayuda a desarrollar tu capacidad de razonar en inglés. De esta forma, evitarás el proceso de traducir en tu mente para luego entonces reaccionar. Para nuestra próxima actividad, usaremos el mismo grupo de palabras que vimos hace un momento para completar los espacios en blanco de las siguientes oraciones. Veamos y escuchemos. Complete the blanks with the following words. Aquí tenemos el mismo grupo de palabras: position, shift, schedule, resume, availability, strength, weakness, hire, and fire. Number 1. Please come back next week. We only people the last week of June. La palabra correcta es hire. We only hire people the last week of June. Number 2. My biggest is that I sometimes focus too much on little details. My biggest is that I sometimes focus too much on little details. La palabra correcta es weakness. My biggest weakness. Number 3. I'm sorry, but I don't have to work on weekends. I'm sorry, but I don't have to work on weekends.
La palabra correcta es availability. I don't have availability to work on weekends. Number 4. My for next week is very tight. My for next week is very tight. La palabra correcta es schedule. Mi itinerario para la semana próxima está muy apretado. Number 5. Please bring a copy of your with you when you come to the interview. Please bring a copy of your with you when you come to the interview. La palabra correcta es resume. Bring a copy of your resume. Number 6. It is always a hard decision for a boss to an employee. It is always a hard decision for a boss to an employee. La palabra correcta es fire. It is a hard decision for a boss to fire an employee. Number 7. I'm applying for the secretary at the Metropolitan Hospital. Wish me luck. I'm applying for the secretary at the Metropolitan Hospital. Wish me luck. La palabra correcta es position. I'm applying for the secretary position. Number 8. I consider that my biggest is my ability to work as part of a team. I consider that my biggest is my ability to work as part of a team. La palabra correcta es strength. My biggest strength is my ability to work as part of a team. Trabajar en equipo. Number 9. I have to work the night twice a week at the hospital. I have to work the night twice a week at the hospital. La palabra correcta es shift. I have to work night shift, un turno nocturno, 2 veces a la semana, twice a week. No solo estamos aprendiendo palabras nuevas, sino que también estamos viendo escenarios y el contexto donde debemos usarlas. En nuestra siguiente actividad te presentaré una serie de preguntas que suelen surgir durante una entrevista de trabajo. Elige A o B para completar las preguntas o enunciados. Es importante que tomes nota, ya que luego de cada pregunta te estaré ofreciendo un ejemplo de cómo podrías contestar a ella. Number 1. What talents do you offer to this organization? A. Resume. B. Strength. La respuesta correcta es strength. What is your biggest strength? Possible answer. Una posible respuesta a esta pregunta sería: My biggest strength is my sense of responsibility. My biggest strength is my sense of responsibility. Number 2. What is your at the moment? Can you start working next Monday? A. Weakness. B. Availability. La respuesta correcta es
B. Availability. What is your availability at the moment? Can you start working next Monday? La respuesta que recomiendo sería yes, I am totally available. Number 3. I was reading your and noticed you worked for our company 5 years ago. Why did you leave? A. Shift. B. Resume. La respuesta correcta es resume. I was reading your resume. Al final hay una pregunta. Dice, you worked for our company 5 years ago. Trabajó para nuestra compañía hace 5 años. Why did you leave? ¿Por qué se fue? Una posible respuesta sería, I quit, yo renuncié, because I needed more time to study. Porque necesitaba más tiempo para estudiar. But I have already got my degree. Pero ya obtuve mi título. Number 4. Do you like waking up early? This job includes 3 mornings every week. Do you like waking up early? This job includes 3 every week. A. Hire. B. Shift. La respuesta correcta es B. Shifts. This job includes 3 morning shifts every week. La pregunta nos dice que si le gusta levantarse temprano. Una respuesta que puedes usar que suena jocosa y que podría romper el hielo sería decir, waking up early is my second name. Levantarme temprano es mi segundo nombre. Number 5. Why should our company, you? What is unique or special about you? Why should our company, you? What is unique or special about you? A. Schedule. B. Hire. La respuesta correcta es B. Hire. Why should our company hire you? ¿Por qué debería nuestra compañía contratarlo? ¿Qué es especial o único acerca de usted? Una posible respuesta, y espero que seas honesto, sería I work very hard, learn very fast, and I can also work overtime. Trabajo duro, aprendo rápido y también puedo trabajar horas extras. Mis queridos alumnos, si han llegado a este punto de la clase, los felicito. No dejen de practicar los conceptos que les enseñamos el día de hoy. Les garantizo que ya están más cerca de poder dominar el lenguaje que se maneja en una entrevista de trabajo en inglés. Con las actividades que realizamos hoy usando el vocabulario aprendido, más los tips que les ofrecí de cómo responder ante un escenario real, pronto podrás aplicar sin problema para una entrevista en inglés. Pasemos ahora una vez más a evaluar los conocimientos que adquiriste hoy. Veamos el Final Self-Assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write sentences using at least 5 words related to jobs, such as hire, fire, schedule, availability, shift, position, resume, etc.
puede escribir oraciones usando por lo menos 5 palabras relacionadas a empleos, tales como hired, fire, schedule, availability, shift, position, resume, etc. I can answer questions related to a job interview. Puedo responder preguntas relacionadas a entrevistas de trabajo. Escribe 2 oraciones que creas que puedan surgir en una entrevista de trabajo. Luego usa tu imaginación y conocimiento para contestar esas 2 preguntas. No olvides pedir ayuda a los profesores de tu escuela local. Sin más nada que agregar por hoy, se despide de ustedes su teacher Wilmore. Cuídense mucho y pórtense bien. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Como ya tienes todos los datos sobre el ensayo argumentativo, tal como función, estructura, características y los conectores que te ayudarán a ampliar información sobre el tema y o problema que desarrollarás, retomamos los tipos de argumentos, tales como el argumento de autoridad, el argumento del conocimiento y la experiencia, los datos y los ejemplos, de ejemplificación, el argumento basado en hechos, argumentos de generalización, argumentos por comparación, de causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Por lo que hoy trabajaremos otros recursos a utilizar al momento de redactar un ensayo argumentativo. Recuerda, debes producir un ensayo con el tema de la identidad. Existen otros elementos importantes y muy necesarios al momento de redactar tu producción final, como son las categorías gramaticales que ya conoces, las expresiones para precisar la tesis o punto de vista sobre el tema abordado. Es necesario, es importante, es muy difícil, resulta beneficioso, hay que, hace falta que, deben, deberían, tienen que, y los verbos de opinión. Los verbos de opinión son aquellos verbos como creer y pensar, que se utilizan para expresar opiniones, valoraciones o información. Creer expresa una opinión basada en la confianza y la parte emocional del hablante. Ejemplo de verbos de opinión. Pensar expresa una opinión lógica sobre una idea concreta. Parecer, creer, opinar, considerar, para establecer su punto de vista sobre el tema. Las citas textuales, ya sean directas o indirectas, y los datos estadísticos como recursos para desarrollar argumentos de autoridad. Las preguntas retóricas como estrategias argumentativas para plantear la tesis que busca defender. Recuerden que el verbo tiene 3 formas no personales, es decir, formas fijas que no se pueden conjugar. Las 3 carecen de flexión de persona, de tiempo y de modo, y excepto al participio, también de número. Infinitivo: cantar, comer, vivir. Gerundio: cantando, comiendo, viviendo. Participio: cantado, comido, vivido. Por ejemplo, asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción
es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. También podemos observar las preposiciones. Son elementos de relación o nexos, invariables en la forma y sin significado léxico. Son morfemas independientes. Sus clases, preposiciones, conjunciones, ya sean coordinantes, que son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Subordinantes son aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones, de forma que una se supedita a la otra. Observa atentamente. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, con el proceso de globalización cultural avanzando de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol para el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular hasta lograrlo. Ten presente que al redactar tu ensayo argumentativo debes tomar en cuenta selección del vocabulario apropiado a la intención comunicativa, a la audiencia y al tema seleccionado. Hacer uso adecuado de las convenciones de la escritura, tal como márgenes, separación de oraciones y párrafos, uso de letras mayúsculas y minúsculas, la acentuación y los signos de puntuación. Observamos que para elaborar un ensayo debemos organizar las ideas y planificar lo que vamos a realizar. Para ello, debemos seguir algunos pasos que nos orienten en su elaboración. El punto central, obviamente, lo constituye dicho argumento y la manera en que éste es explicado. Pero, ¿tienen algunas características en especial? ¡Claro que sí! Se caracterizan porque tienen elección de un tema. Debes saber sobre qué vas a hablar. Jamás podrás empezar a escribir si no tienes un norte definido. No hay que confundir el tema con el título. El tema es el ámbito donde se inserta el texto. El título resume la especificidad con que será tratada la temática. Documentación. ¿Puedes escribir sobre lo que no conoces o no dominas lo suficiente? Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. Esquema o guión de trabajo. Una plantilla como esta puede ser de mucha utilidad. Planificación del ensayo argumentativo. Tema. Título del ensayo. Propósito. Tesis. Tipos de argumentos que apoyarán la tesis. Fuentes para consultar. De preferencia lo trabajado en las demás asignaturas sobre el tema. Materiales para utilizar en la elaboración. Medio por donde será publicado. Cronograma de trabajo. Borrador. Una vez que organizas las ideas a desarrollar, pones por escrito la información. Ya sabes lo útil que es la elaboración del borrador. ¿Qué aspectos debo tener presente al momento de redactar el borrador? Puedes hacer tu propia lista de cotejos para verificar que todos los elementos estén en orden. Títulos apropiados. El tema para desarrollar y la intención comunicativa deben estar implícitos o explícitos, de manera que el público lector quede atrapado desde el principio. Coherencia. Las ideas deben ser desarrolladas con un orden lógico interno
que garantice su significado. Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido. Cohesión. Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto. El uso adecuado de los conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis, que es la supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito. El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias. Armonía estilística. El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas. Si empiezo siendo formal, con un léxico estándar formal, lo ideal es que este tono se mantenga en toda la redacción. Sintaxis impecable. Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados, procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas. Ortografía perfecta. Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación si queremos impresionar positivamente al otro. Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes. Revisión. Una vez que has redactado el ensayo, lo revisas. Escucha atentamente las informaciones. Modelo atómico actual. En nuestra clase anterior iniciamos el tema del átomo y los modelos atómicos. Explicamos desde las aportaciones de Leucipo y Demócrito y los modelos y teorías desde John Dalton hasta Niels Bohr. Pero los modelos anteriores no acababan de justificar el comportamiento de átomos poleelectrónicos, por lo que era necesario plantearse modificaciones o buscar un nuevo modelo de átomo. Diversos descubrimientos producidos tanto en el ámbito de la física como de la química llevan a proponer un nuevo modelo atómico basado en unas nuevas leyes de la mecánica cuántica, que consideró la hipótesis y teorías siguientes estudiadas anteriormente. La hipótesis de Planck sostenía que la luz está formada por partículas o cuantos de energía denominados fotones. La teoría de la dualidad onda-partícula de de Broglie. A nivel cuántico, la materia se comporta como onda y como partícula a la vez. El principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg. No es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. El modelo atómico de Sommerfeld. El modelo de Sommerfeld se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Este modelo fue propuesto por Arnold Sommerfeld para intentar cubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr. Se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas, que los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existieran dos o más subniveles, lo que explicaba el hecho de que los espectros de emisión presentaban líneas múltiples en las rayas espectrales, que eran los subniveles. Ahora vamos a complementar estos conceptos con un video. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares, sino también elípticas. Determinó que el electrón es en sí mismo una corriente eléctrica. Realmente, desde el punto de vista relativista, se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr. Luego surgió la ecuación de onda de Schrödinger, ecuación del movimiento ondulatorio aplicada al electrón, identificación de orbitales,
y los números cuánticos que explicamos anteriormente. Estos avances permitieron el desarrollo del modelo atómico actual llamado mecánico cuántico. Según este modelo atómico, el átomo consta de dos partes: el núcleo, en el que se encuentran los protones y los neutrones, y por tanto la masa del átomo; la corteza, separada del núcleo por espacio vacío, en ella se encuentran los electrones. El concepto de órbita, como un recorrido circular plano en torno al núcleo, se ha sustituido por el de orbital atómico, que es la zona del espacio en torno al núcleo en la cual la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima. Los orbitales atómicos son zonas de probabilidad, esto es, no podemos localizar con exactitud y precisión la posición del electrón en su movimiento en torno al núcleo. Adoptan diferentes formas según el recorrido que realice el electrón. Y así hablamos de orbitales tipo S, tipo P, tipo D o tipo F. Se identifican con las letras S, P, D y F. La forma y el tamaño dependen del nivel y del subnivel de energía en que se encuentra. Así, los orbitales S tienen forma esférica. Los orbitales P tienen forma de 8. Los orbitales D y F tienen formas más complejas. El tipo de orbitales que hay en cada nivel también está determinado, como observamos a continuación. En el primer nivel solo hay un orbital de tipo S, con 2 electrones. En el segundo nivel hay orbitales de tipo S y P, con un total de 8 electrones. En el tercer nivel hay orbitales S, P y D para un total de 18 electrones. En el cuarto y quinto niveles hay orbitales de tipo S, P, D y F con 32 electrones. El 6 tiene S, P y D con 18 electrones y el nivel 7 con S y P con un total de 8 electrones. In our previous class, we established the difference between the interviewer and the interviewee. Don't forget that the interviewer is the person who asks the questions during the interview, and the interviewee answers the questions during the interview. Además, aprendimos un poco del vocabulario que se usa en una entrevista de trabajo. Como de costumbre, vamos a echarle un vistazo a la tarea de la clase anterior, la cual se trataba de escribir 4 oraciones relacionadas a entrevistas de trabajo y que era recomendable usar las palabras del vocabulario aprendido en dicha clase. Yo les preparé unas oraciones para que comparen con las suyas. Pasemos a verlas y escucharlas. Possible answers to the previous homework. Number 1. The night shift is between 11 p.m. and 7 a.m. Example number 2. Her strength is to be very responsible. Number 3. The company is going to hire new employees. And number 4. I am preparing my resume. En los 4 ejemplos, usé por lo menos una de las palabras que aprendimos en la clase anterior. Si las oraciones que hiciste son similares, te felicito. Pero si por alguna razón no pudiste completar tu tarea, fíjate bien en estos ejemplos y crea tus propias oraciones relacionadas a entrevistas de trabajo. Imaginemos que estás interesado en conseguir trabajo en el sector turístico, para el cual es necesario saber inglés. En el proceso de aplicar para la posición que deseas, seguro que tendrás que pasar por una entrevista de trabajo, en inglés desde luego. Debes estar listo para responder una serie de preguntas que van desde tu formación académica, tus habilidades, debilidades y fortalezas. Si me sigues hasta el final de esta clase, te voy a mostrar cómo sonar profesional y relajado durante tu entrevista de trabajo gracias a tu nivel de inglés.
y así poder obtener el empleo para el cual estarías aplicando. Para nuestro primer ejercicio te voy a mostrar una definición y a continuación una serie de palabras. Tu trabajo será elegir la palabra que más se ajuste a la descripción. Veamos y escuchemos. Choose the correct word. Aquí tienes una lista de palabras a elegir, como son position, shift, schedule, que significa horario o itinerario, resume, availability, la cual significa disponibilidad, strength, weakness, hire, and fire. Nuestra primera definición dice, the time you are free to do something in particular. The time you are free to do something in particular. La palabra es availability. Pasemos a nuestra segunda definición. An ability you are very good at. A talent that gives you an advantage. An ability you are very good at. A talent that gives you an advantage. La respuesta es strength, fortaleza. The action when a company makes a contract and pays you to work. The action when a company makes a contract and pays you to work. La palabra es hire, contratar. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. La respuesta es shift. A list of actions to be done, usually at specific times. A list of actions to be done, usually at specific times. La respuesta es schedule, que significa horario o itinerario. A document containing personal information, work experience, etc. A document containing personal information, work experience, etc. La palabra es resume. An area of your abilities or personality that you need to work on. La palabra es weakness, una debilidad. The action when a company finishes your contract. The action when a company finishes your contract. La palabra es fire. Por último, a specific job inside a company or organization. A specific job inside a company or organization. La respuesta es position. Sin más nada que agregar por hoy, se despide de ustedes su teacher Wilmore. Cuídense mucho y pórtense bien. See you next time.